Después de un largo recorrido en 5 videos, por fin llegamos a los fenómenos de refracción. Ya tenemos una base básica, pero firme, para poder considerar el tema. Tenemos fenómenos de refracción que no son catalogados como espejismos, así que comencemos con esos. El primer fenómeno de refracción que vamos a considerar es el heat haze y la turbulencia atmosférica. En el caso del heat haze, comúnmente lo observamos sobre superficies calientes como sobre el asfalto al mediodía. En este caso, no se trata de un espejismo. Su efecto, más bien, hace que los objetivos se vean borrosos o parezca que están bailando. Otro efecto que podemos ver es el centelleo, por ejemplo, como en este caso de las luces de los aviones que despegan. Si se fijan, esto nos acuerda a los fantásticos videos desenfocados terraplanistas de estrellas y planetas. Parecido al heat haze, tenemos la turbulencia atmosférica. Esto ocurre cuando tenemos un flujo turbulento en masas de aire. Se parece bastante como cuando hay turbulencia en el agua. En la imagen pueden notar la distorsión en las líneas en el fondo. Este efecto en el aire también es visible por la noche. Tenemos de ejemplo este video. Noten cómo ocurre el centelleo en las luces. Así que no, tierraplanistas. Eso que observan no es porque estemos sumergidos en un acuario, como lo que ustedes explican. Ese fenómeno se debe simplemente al flujo turbulento en masas de aire. Bueno, en el próximo tema voy a tocar el asunto de la... Fata Morgana. No, la turbulencia atmosférica no es fata morgana. Para los siguientes fenómenos de refracción, nos serviremos de varias fuentes. Una de ellas es del astrónomo Andrew T. Young, un experto con muchísimos años de experiencia en el tema sobre la refracción atmosférica y espejismos. Y usaremos una herramienta de Walter Bislin. La misma utiliza ray tracing o trazado de rayos para recrear estas distintas condiciones, basándose en el cálculo del coeficiente de refracción que utilizamos en esta serie. La herramienta calcula diferentes segmentos de cada rayo. Cada segmento tiene calculado un radio de curvatura, tal como calculamos el radio de curvatura de un rayo en el video pasado. Lo único que cambia es que se agrega a esa ecuación el coseno del ángulo vertical del segmento del rayo. También podemos calcular la curvatura de los segmentos de un rayo para el caso de la Tierra plana. Como el coeficiente de refracción no es dependiente del radio terrestre y depende más bien de las condiciones en la atmósfera, podemos calcular la curvatura del segmento de un rayo de la siguiente manera. En cuanto a Andrew T. Young, veremos las representaciones con su programa que también utiliza el método de ray tracing para calcular la curva de varios rayos y ver el resultado de la imagen. Tenemos tres componentes. Tenemos el diagrama de rayos, que muestra un abanico de rayos que convergen y entran en el ojo del observador que se encuentra al lado izquierdo. También se marca la altura del mismo. En este caso, se muestran rayos rectos. En la derecha de cada rayo está marcado el ángulo vertical de la elevación. Hay que aclarar que para que se pueda entender la curvatura en los rayos, hay que exagerar un poco la gráfica. De otra forma,
y si lo hacemos a escala, será muy difícil poderlo notar. Luego tenemos una curva de transferencia simple que muestra la escala vertical de la altura en el objetivo en función de la altura del observador. Y por último, el resultado de la imagen, tanto del objetivo como el de la superficie. Así que no se diga más y comencemos. En el video anterior vimos que mientras más disminuya la temperatura con la altura, los rayos pueden llegar a propagarse de forma más recta. Según lo calculamos en ese video, y bajo aquellas condiciones, fue una disminución de 0,0344 grados Kelvin por cada metro de altura. Por el contrario, si en un determinado punto la temperatura aumenta con la altura, esa capa de inversión va a hacer que la capa de abajo esté mucho más densa en comparación y que la tendencia del rayo sea curvarse hacia la zona con mayor densidad. Para el caso de la refracción estándar, el gradiente vertical de temperatura estándar es una disminución de 0,0065 grados Celsius por cada metro de altura en la troposfera, así que la imagen de los objetivos en la distancia va a estar levemente desplazadas hacia arriba, sin ningún tipo de distorsión. Ahora comparemos en el caso de que ocurra el fenómeno looming, que es un fenómeno donde los objetivos a la distancia parecen más elevados que en el caso de la refracción estándar. Tampoco hay distorsiones ni imágenes repetidas o invertidas, como ocurre en los espejismos superiores. Recuerdan que el gradiente de temperatura crítico era una inversión con un aumento de unos 0,11 grados Celsius por cada metro de altura, en donde los rayos coincidían con la curvatura terrestre. En el caso de la simulación, se usa una inversión de temperatura con un aumento de 0,05 grados Celsius en cada metro de altura, que va a causar que la zona cerca de la superficie sea bastante densa en comparación con la capa de aire más arriba. Por consiguiente, los rayos se pueden curvar y alcanzar los ojos del observador, desplazando la imagen más arriba de lo que comúnmente ocurre en el caso de la refracción estándar. Por supuesto, tampoco ocurre ningún tipo de distorsión. Vamos a hacer la comparación de looming. Noten cómo no solo se desplaza más hacia arriba la imagen del objetivo en el looming, sino que también se extiende la distancia del horizonte. Entonces, se puede ver más allá de lo que generalmente vemos. Utilicemos la herramienta de Walter Bisling para el caso de looming. A la derecha, apreciamos un caso donde no hay refracción atmosférica y solo se aplica el aspecto geométrico. A la izquierda, vemos lo que ocurre con el último objetivo, que ahora es visible. También pueden ver cómo se extiende la vista al horizonte. Noten las líneas en la superficie. Ahí comparamos la curvatura de los rayos y recordemos que se exagera la curva para que se pueda entender. A escala no pudiésemos apreciarlo a simple vista. Esas son las curvas de temperatura vertical y refracción. Y aplicamos el fenómeno looming en una tierra plana a la izquierda. Perfecto. Habiendo visto las comparativas, hagamos una simulación de refracción estándar para el caso de la vista de los edificios de Buenos Aires desde Colonia. Ahí tienen el globo terráqueo. Eso otro es un pedazo de mapa de Google Maps, que está siguiendo la forma geométrica de la esfera a escala con un radio medio de 6.371 unidades. Ahí ven la comparación entre el mapa y el globo. Pueden apreciar la curvatura geométrica.
Nos acercamos un poco más y pueden notar que los lados del mapa tienen casi 245 kilómetros. Y esa es la protuberancia. El ángulo central de esa distancia es de apenas unos 2,2 grados. Así que es risible todos esos comentarios como que la curvatura no se percibe hacia los laterales. Que creer que hay una curvatura que nunca se ve hacia los laterales. O como esta genial obra de arte en donde los terraplanistas aseguran haber refutado el globo. Claramente, saben muchísimo sobre matemáticas, geometría, etcétera, etcétera. Y son estos mismos científicos los que indican que la curvatura de la Tierra debería ser muy pronunciada desde un avión o desde un edificio. Esa cámara es el observador a 10 metros sobre el nivel de la superficie. Eso otro representa la isla San Gabriel. Esa es la distancia hasta el horizonte, que son aproximadamente 11,5 kilómetros. La distancia hasta Puerto Madero, que es aproximadamente 50,5 kilómetros. Y ahí tengo varios edificios de Puerto Madero. De izquierda a derecha tenemos Torres El Faro con 160 metros de altura hasta la azotea. Luego Le Parc Puerto Madero con 144 metros de altura para sus 3 torres. Le sigue Torres Renoir con 175 metros de altura para la torre más alta. Luego está Torres Riverview con apenas 100 metros de altura. Le sigue la torre YPF con 160 metros de altura. Y terminamos con Torres del Yat con 141 metros de altura. En esta ocasión, todos están a la misma elevación a nivel de la superficie. En la parte posterior hay unos edificios de referencia que nada tienen que ver con Buenos Aires, pero igual nos sirven. Vamos a renderizar con nuestra cámara desde la Rambla de las Américas y esa es la vista hacia Puerto Madero. Se aprecia la isla San Gabriel al lado izquierdo. Vamos a ir haciendo un zoom. Y ahí tienen lo que pasa cuando solo contamos con el aspecto geométrico de la Tierra, como si viviésemos en el vacío. Hagamos algo interesante. Elevemos todos los edificios para que se note como la curvatura que no se aprecia hacia los lados es suficiente para ocultar los edificios. Ahí está. Ya se percibe la altura de la zona oculta por el horizonte. Incluso podemos notar por qué siempre hay que incluir la elevación hasta la base de los edificios, porque si el objetivo está en una elevación, no es novedad que se vean como en esta ilustración. Vamos a devolver los edificios a su posición original y ahora habilitamos una atmósfera local para observar lo que ocurre cuando pasamos del vacío a tener aire presente en condiciones estándar. Es lo mismo que hicimos en el tercer video de la serie. Pueden notar que tanto los edificios como el observador están adentro del medio. Ahí tienen el material de los lentes, que es exactamente lo mismo lo que se hizo en el tercer video.
Pueden ver en las pestañas de reflexión y transmisión que lo único que está controlado es el índice de refracción, porque tiene un color amarillo que así lo indica. En el AI Range, el rango del índice de refracción va desde el 1 hasta el 1,006. Esa es la rampa que tiene nuestro gradiente entre el valor mínimo y máximo del índice de refracción según la altura. Comenzamos a renderizar. Y claramente aún no pasa nada porque el valor del índice de refracción es mínimo. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando del vacío tengamos aire presente? Eso es lo que va a pasar. Ya los edificios no se observan tan ocultos y pueden comprobar que no se han movido de lugar. Lo que se desplaza es la imagen por la refracción atmosférica. Pueden comprobar también que la distancia hasta el horizonte se extiende y que ya no es la misma que en el caso del horizonte geométrico. No tenemos ninguna distorsión y observamos los objetivos un poco más arriba del horizonte que cuando solo contábamos con el aspecto geométrico. Devolvamos todo a los valores geométricos y quitemos algo de zoom. Ahí pueden ver parte de la representación de la isla San Gabriel a la izquierda, y esa sería la vista de los edificios contando solo con el aspecto geométrico. Y vuelvo a repetir, como no vivimos en el vacío y como nuestra atmósfera no es un medio homogéneo, esto es lo que ocurre. Comparemos lo que pasa cuando ocurre el fenómeno looming. Aparte que se desplaza hacia arriba la imagen de los edificios, ¿notan la zona azul en el horizonte? Pues claramente vemos como el horizonte se extiende más allá que el horizonte geométrico. También pueden notar como que aparenta subir. Cambiamos a 1,02 y se sigue desplazando hacia arriba la imagen de los edificios, pero también se sigue extendiendo la distancia que podemos ver hasta el horizonte. Y ahí lo tienen. El horizonte se extiende y aparenta subir un poco. Y también podemos ver más de la región que antes estaba oculta en los edificios. Perfecto. Solo nos queda demostrar el fenómeno looming en un caso real. Tomemos de ejemplo este video con la vista al skyline de Chicago. Pueden apreciar que no solo los edificios parecen más elevados, sino que también el horizonte se extiende. Por eso parece que sube. Este tipo de evidencias es muy desafortunada para aquellos payasos con canales de pseudociencia que afirman que eso es imposible o que eso es una locura total. Y tercero, aparece muy por encima del objeto real. Y el objeto real también tiene que estar presente. No se da esa condición mágica de elevar 400 metros o la cantidad de metros que ustedes quieran ponerle. Y por lo general, como bien dice en el documental, siempre se distorsiona esa imagen incluso superior, como se ve acá en el caso del barco. Pero tienen que estar visibles a la vista los dos objetos que interactúan.
Este no es que está oculto y ya aparece este. Y les repito, aparece muy por encima, bien por encima del horizonte, no aparece a la altura del horizonte. Acá pueden ver un ejemplo en caso real. Si usás el cálculo de una refracción atmosférica estándar, se debería ver 126 metros. O sea, te levanta 30 metros, una locura total. Pero una locura total. Ahora veamos los fenómenos towering y stooping, que tampoco se pueden considerar como espejismos. Podemos comenzar con el towering. En este caso, la simulación presenta un estiramiento simple. Se vuelve a usar un gradiente con un aumento de 0,05 grados Celsius por cada metro de altura. La inversión comienza desde unos 0,5 metros. En este caso, la imagen continúa siendo simétrica, solo que un poco alargada hacia arriba. Veamos la comparación. Ahora consideremos otro caso de towering, un poco más complejo, en donde tenemos una disminución bastante pronunciada de 0,01 grados Celsius por cada metro de altura. Se presenta una inversión de temperatura con un aumento de 0,05 grados Celsius por cada metro de altura. Hagamos una rápida comparación. Ahora veamos lo contrario del towering, que es el stooping, cuando la imagen, en vez de alargarse, parece encogerse. Según lo describe vulgarmente, los novatos y desconocedores terraplanistas, ellos lo describen como que se comprime la imagen. Acá cambia todo el juego. En este caso, tenemos la inversión comenzando desde la superficie hasta aproximadamente 1,70 m. La inversión vuelve a ser un aumento de 0,05 grados Celsius por cada metro de altura. Luego de ahí, la temperatura comienza a disminuir. Hagamos una comparación. Si lo analizamos con la herramienta de Walter Bisling, veamos ambos casos. El towering primero, esa es la vista de los rayos. Ahora veamos el caso de stooping. Y esa es la vista de los rayos. Les comparto una interesantísima página llamada Polar Image. En su sección sobre espejismos podemos encontrar algunas imágenes hacia el faro Isokari en Finlandia. Pueden ver que tiene 3 franjas blancas y 3 franjas color naranja. En las imágenes vemos cómo ocurren algunos de estos fenómenos como el towering y el stooping. Bueno, ya podemos pasar al siguiente. Fata Morgana. No, la turbulencia atmosférica
el looming, el towering y el stooping no son considerados como espejismos, así que no, eso no es Fata Morgana. Es bien conocido estos casos donde con un lente de magnificación, los sabios de la Tierra plana han intentado excusar lo que físicamente observamos en el mundo real. Vemos en la ilustración dos tipos de lentes que prácticamente hacen lo mismo. Un lente biconvexo, que es un lente convergente, y un lente de Fresnel. Hemos visto una variedad de videos, especialmente de Rob Skiba, de donde Planucci se ha copiado material que ha presentado, mostrándolo como evidencia que la atmósfera y el vapor de agua causan algún efecto lensing que hacen que la atmósfera sea un gigantesco lente convergente. Podemos encontrar lentes de Fresnel con una longitud focal positiva o negativa. Más adelante les explico qué significa eso. Podremos ver una aberración que es la distorsión del tipo cojín. En el caso del video de Skiba, la aberración fue una distorsión de cojín, que es lo que vimos en la cortina veneciana que se observa al fondo. Es más que probable que sea un lente con una longitud focal positiva. Hice una recreación de un lente biconvexo delgado para que podamos analizar mejor este asunto. Rendericemos para ver el lente. Para que vean que no hay nada extraordinario, cambiemos el material del lente, como por ejemplo oro. Cambiemos a plástico. Y se dan cuenta que no hay nada raro, así que volvamos a usar cristal como material para los lentes. Nos aseguramos de utilizar un índice de refracción de 1,5. Ahora voy a explicar cómo calcular la longitud focal del lente. En este caso, utilizo unidades en centímetros. Primero, necesitamos saber cuál es el radio de curvatura para ambos lentes convexos. Como los lentes son esféricos, solo completamos la circunferencia para saber el valor del radio. Habilito el eje óptico del lente que, como ven, tiene números positivos y negativos. Decimos que el lado donde está el objetivo es el lado virtual, a donde están los números negativos, mientras que el lado donde está el observador es el lado real, a donde están los números positivos. El lente que queda hacia el lado virtual tiene nuestro primer valor del radio de curvatura, o R1. El valor será positivo. Veamos de cuánto es el radio de curvatura R1. Vemos que el radio de curvatura es de 8 centímetros, recordando que el valor es positivo. Ahora veamos el otro. Y lógicamente tenemos 8 centímetros también para R2, recordando que el valor es negativo. Así que usamos la ecuación del fabricante de lentes para lentes delgadas y ponemos los valores de ambos radios de curvatura. Acá lo que se nos pide es el valor promedio del índice de refracción del lente, que será restado del índice de refracción del aire, que en ese caso es 1. Así que la longitud focal del lente de mi representación es de 8 centímetros y es un valor positivo. Ahí dejé marcada la longitud focal y los puntos focales o focos a lo largo del eje óptico. Vamos a renderizar lo que observa la cámara cerca del punto focal, pero sin llegar a él todavía. Y claramente tenemos la característica distorsión de cojín, así como pasó en el video de Skiba. Vamos a matar dos pájaros de un solo tiro.
Así que eliminemos las reflexiones poniendo el weight en 0 y así demostrar que todo esto se trata de pura transmisión, refracción y no de las reflexiones mágicas landuchianas. Listo. Deshabilitamos el lente y esa es la imagen normal. Lo volvemos a habilitar y ahora usamos la imagen de una ciudad que está cerca del otro foco marcado. Como se aprecia, está todo alineado con el eje del lente. Vamos a habilitarlo y claramente volvemos a notar la distorsión de cojín y el objetivo mucho más cerca. ¿Qué pasaría si pongo el observador en el punto focal o más lejos de él? Que no tendremos una imagen clara. Así que devolvamos al observador antes, pero cerca del punto focal. Ahora bien, ¿qué pasaría si pongo al observador en el punto focal o lo alejo de él? Pero también alejo la imagen del foco negativo. Veamos qué pasa. Pues claramente, en un punto dado, la imagen aparecerá totalmente invertida, ni más ni menos. Incluso, pueden notar que la distorsión de cojín cambia a una distorsión de barril. Vamos a recrear lo que hizo Esquiva en su video, así que ponemos una representación similar del Sol. Habilitamos el lente y claramente vemos la distorsión de cojín, ya que no hemos alcanzado el punto focal. Notamos que el Sol aparece más agrandado. Comencemos a alejar el Sol a ver qué pasa. Claramente, obtenemos el mismo resultado que en el video de Esquiva. Deshabilitemos el lente y ese es el diámetro angular real de nuestro Sol. También confirmamos que no se desplazó físicamente hacia abajo. Muy bonito y todo, pero aún faltan detalles por analizar. ¿Qué pasaría si pongo al observador en el punto focal o lo alejo de él? ¿Lo adivinan? Pues claro que lo adivinan, que la imagen se va a invertir y el Sol reaparece por todo lo alto. A ver, vamos a repetirlo. Coloquemos al observador antes del punto focal nuevamente. Lo volvemos a alejar. Y ahí lo tienen. La distorsión de barril, la imagen completamente invertida y el Sol campante por todo lo alto. Bueno, pueden decir lo que quieran, tierraplanistas, pero esto es algo que yo no me estoy inventando. Comprobemos, usando un lente de Fresnel, lo que los promotores del terraplanismo ya saben, pero que no les cuentan. Este es un lente con una longitud focal positiva, como los que usan los terraplanistas. Es de 30 centímetros. Vamos a acercar la vela al lente. Muy bien, ahí tienen la vista.
Ahora, alejemos la vela a ver qué ocurre. Pues notamos lo mismo que en los videos terraplanistas. ¿Será acaso que esta es la prueba suprema para demostrar por qué el Sol aparenta ocultarse en una Tierra plana? ¿Qué pasaría si sigo alejando la vela? Cosa que no hace ningún defensor de la planicie en esos videos. Ahí tienen la respuesta del por qué los promotores del terraplanismo ocultan el fondo detrás del lente y por qué solo alejan el objetivo hasta cierto punto. Ya ellos deben saber que la imagen se invierte y solo le cuentan la mitad de la historia a sus seguidores. Ahora utilicemos la representación de una ciudad, tal como las que presenta Landucci, para excusar y decir el por qué los objetivos a la distancia parecen estar cortados por un horizonte. Y tercero, aparece muy por encima del objeto real. Y el objeto real también tiene que estar presente. No se da esa condición mágica de elevar 400 metros o la cantidad de metros que ustedes quieran ponerle. Y por lo general, como bien dice en el documental, siempre se distorsiona esa imagen incluso superior, como se ve acá en el caso del barco. Pero tienen que estar visibles a la vista los dos objetos que interactúan. Este no es que está oculto y ya aparece este. Y les repito, aparece muy por encima, bien por encima del horizonte, no aparece a la altura del horizonte. Acá pueden ver un ejemplo en caso real de una montaña a 20 kilómetros. Se invierte y para que aparezca en la misma orientación se deforma y aparece pero estando el objeto visible. ¿Bien? Ese es el punto. El Canigó ahí está presente porque la Tierra es plana y las condiciones atmosféricas también lo avalan de esa manera. Incluso acá, en estos 4 ejemplos, lo que ustedes pueden apreciar es el fenómeno de refracción que sucede en distintas escalas, a distintos tamaños, con distintas situaciones. Acá el punto ¿cuál es? Acá el punto es que la refracción atmosférica en una superficie plana también explica el fenómeno que los objetos se corten en el horizonte. Aparte, ahí tienen algo parecido a lo que presentan los promotores del terraplanismo. De hecho, Landucci usa este mismo principio en sus animaciones fraudulentas para hacer ver el sol ocultarse o para cortar los objetivos en la distancia. ¿Qué va a pasar si alejamos esta representación? Claramente, la imagen se invierte, tal como pasó con el caso anterior. Pero no solo la imagen, veíamos la parte trasera desde el suelo completamente invertida. No solo se trata del objetivo. Así que esto es lo que no te muestran tus líderes tierra planista. Y tú, como buen lorito repetidor, solo compartes a ciegas dichas evidencias, sin jamás cuestionar ni revisar nada, porque esos lentes son extremadamente económicos. Aún así, nunca comprobaron lo que sus dioses planos del YouTube
les presentaron. Y así ustedes se hacen llamar despiertos. Solo nos resta decir una cosa. ¿Qué les pasó? Tierra planistas.